Quiero agradecer la invitación que me han hecho los amigos del Centro Cultural y la comunidad española para hablar en una ceremonia simbólica, un homenaje a la Revolución de Tupac Amaru de 1780. La historia de este personaje fue silenciado durante mucho tiempo. En la época de colonia, obviamente, todo lo referente al mundo de los incas, todo lo referente a incluso los comentarios reales, fue prohibido. Y a su vez, la historia oficial silenció la memoria de cómo un cacique, en alianza con otros sectores de la población colonial, dio el primer grito de libertad de buscar la independencia del Perú. A la actualidad existe una inmensa documentación publicada por la colección El Sesquicentenario de la Independencia Nacional y por el Bicentenario de la Revolución de Tupac Amaru. Por lo menos hay unos 8 o 10 tomos inmensos de documentos que incluyen cartas, informes, partes de guerra y toda una serie de referencias, incluso de carácter literario, como teatro, novela y poesía. A su vez, creo que a estas alturas será importante, fundamental, que algún estudioso pudiera hacer una historiografía de la Revolución de Tupac Amaru. La historiografía es una disciplina que estudia la historia de la historia. En este caso se trata de historiadores que han hablado sobre la Revolución de Tupac Amaru. Por lo menos tenemos alrededor de 8, 9 o hasta 10 libros de distintos autores, de distintas nacionalidades, publicados en diversas épocas, y el trabajo consistiría en hacer una síntesis, un balance de los aportes esenciales de cada uno de ellos, hacer una lectura comparativa y al final ver qué aspectos o qué temas ya están totalmente esclarecidos y qué otros todavía necesitan ser rememorados por la memoria de esta gran revolución de Tupac Amaru. Yo preparo actualmente un libro de homenaje al Bicentenario y ahí hay un capítulo sobre la revolución de Tupac Amaru, que es el movimiento inicial, que es el precursor de la independencia. Y para mi sorpresa, he encontrado una beta extraordinaria de cantares, poesías y odas a la memoria de Tupac Amaru. Por ejemplo, hay un texto que publicó César Ángeles Caballero, Poesías en homenaje a Tupac Amaru, donde reúne, comenta trabajos poéticos de Pablo Neruda, de Marco Jordi Montero, de Manuel Escorza y de él mismo. Después está el libro de el gran poemario de Manuel Escorza, El Cantar de Tupac Amaru, que ha sido publicado íntegramente hace unos años atrás con un prólogo enjudioso del poeta Omar Aramayo. También he encontrado poemas y cantares de José María Arguedas, a nuestro padre, el creador Tupac Amaru. De tal manera que, más la documentación de las poesías publicadas en la colección del Bicentenario, se puede hacer una lectura de los cantares, las elegías y los poemas
a nuestro líder Tupac Amaru, incluyendo obviamente a su esposa, Micaela Bastidas, que también es homenajeado. Mi trabajo se llama Historia y Literatura, y hay un capítulo, como digo, sobre Tupac Amaru. Los otros son sobre la formación de la conciencia criolla, sobre el libertador José San Martín, sobre Simón Bolívar, anécdotas y tradiciones en torno a la independencia, en fin. Es una documentación de una lectura más bien que recuerden, digamos, en forma lírica, en forma de alabanza, a la gesta que hicieron estos héroes de nuestra historia nacional. Ahí tenemos una pintura de Tupac Amaru realizado por un pintor cajaguaringa. Después, unos cuadros y murales que recogió el doctor Pablo Macera. Ahí está Tupac Amaru a caballo y por otro lado están himnos triunfales, o sea, pututos en son de guerra que aparecen en las haciendas cusqueñas. Son murales alusivos al tema. Tenemos luego una carta que Tupac Amaru habría escrito en prisión con su propia sangre, en puño y letra, y aparece ahí al final su firma, ¿no? Dice: facsímil de la carta escrita por Tupac Amaru en la cárcel con su propia sangre y trozo de su ropa, valiéndose de la mano izquierda, pues la otra estaba fracturada por la tortura. Dice: señor primo, hallándome la necesidad de unos 25 papeles, ocurro a favor de usted para que dé una limosna correspondiente, pues depende el alivio para el moscoso. Se llama Lino, a mí me quebraron el brazo. O sea, es un auxilio que solicita un familiar, pero lo singular es el hecho de que sea una carta escrita con su sangre, con su puño y letra y con la firma de Tupac Amaru. Tenemos ahí la figura de la masacre, del descuartizamiento, grabado de Jacques-François Cheron. Es uno de los grabados más antiguos de un pintor español. Y ahí se significa pues la famosa figura de los 4 caballos que querían desmembrar el cuerpo del Inca. Al final no pudieron hacerlo y tuvieron que descuartizarlo. Los miembros de su cuerpo fueron repartidos en distintos lugares del país y se pensó esencialmente que serían una sentencia previsora para evitar que otros acontecimientos pudieran darse posteriormente. Tenemos ahí la figura más reciente de ahora, está también exhibiéndose con nosotros, Bruno Portugués, donde aparece Tupac Amaru y Micaela Bastidas, los dos a caballo. Es una pareja inmortal, y Bruno Portugués es un pintor que se está dedicando a dar cuenta de las imágenes y las iconografías en torno a nuestros libertadores. Actualmente está exponiendo en la casona, en una de las casonas de San Marcos, sus exposiciones, y acabo de ver un catálogo donde están las figuras representativas de nuestra historia contemporánea, comenzando con Micaela Bastidas, Tupac Amaru y otros personajes, rostros ficticios de esclavos como Rosa Congo o Francisco Mombo, que son líderes de la revolución también por la independencia. Luego tenemos la carátula de un libro, El Puma Indomable, de Lisandro Luna. Es sobre la revuelta de Tupac Katari en la zona de Puno, como parte del movimiento de Tupac Amaru que tuvo esa repercusión
continental en la zona de Puno y también en la zona del Alto Perú, en este caso Bolivia. Tenemos otra tenemos ahí algunos. Hay un manuscrito que Juan José Vega ha transcrito toda la sentencia. La sentencia es un documento extenso, tiene 4 o 5 páginas. No podemos leer exactamente, pero ahí el fallo va a decir que describe la manera como sería descuartizado, desmembrado el cuerpo de Tupac Amaru. Y sobre el mismo tema, Juan José Vega, en la siguiente, dice, hace algunos comentarios. El trasfondo de la sentencia de muerte de Tupac Amaru. Dice, su valor es doble porque entre sus agravios contiene múltiples elementos informativos que curiosamente contribuyen más bien al engrandecimiento del héroe y del pueblo que lo acompañó. Lo llamaban su Inca, señor el verdugo, sin sospechar que habría de ser un gran título en la historia. O sea, él era la reencarnación del dios Tupac Amaru, Amaru es la serpiente, el dios liberador, ¿no? Aún más, el odio que emanaba de Areche, o sea, el que va a conducir la represión, condujo a la torpeza de estampar en lo más alto el elogio del Inca al acusarlo que soñaba ser el libertador de las miserias del reino del Perú. O sea, el libertador, el precursor, el iniciador de la rebelión contra la dominación colonial. Y por todo ello, Tupac Amaru fue condenado no solamente a morir despedazado, sino también a la destrucción de sus bienes, a la confiscación de ellos y a la destrucción del expediente del cual trató de recuperar la plenitud de sus títulos imperiales. Es importante señalar que antes de su muerte, Tupac Amaru observó la manera como mataron y torturaron a su esposa Micaela Bastidas. Ella estaba gestando y los soldados, los esbirros españoles, prácticamente lo mataron a patadas, garrotazos y golpes. Luego le sacaron, le cortaron la lengua y finalmente lo asfixiaron y lo descuartizaron, igual que a su hijo. Entonces, es realmente sobrehumano las torturas psicológicas, en este caso la que recibía el Inca, para luego él mismo ser ajusticiado de una manera cruenta, nunca antes visto en la historia de la humanidad, bestialidad tan grande como esta del sacrificio y el martirologio de Tupac Amaru. Ahí tenemos una cronología, las principales acciones, ¿no? Que tienen que ver que Tupac Amaru se paseaba por la calle de Cusco con vestidura inca, con la mascapaicha. La mascapaicha es una orla imperial que significa, digamos, la distinción de nobleza. También aparece en 780 cuando apresaron al corregidor Arriaga, le dieron muerte. También los avances y el triunfo del ejército de Tungazuca, Sangarara, ¿no? Y finalmente el asedio del Cusco. Tupac Amaru debió tomar el Cusco, no tomó esa decisión, a pesar de que Micaela Bastidas, su esposa, le pedía urgentemente que debía tomar la ciudad del Cusco para que el triunfo se garantizara. Luego se pronuncia la sentencia de muerte, suplica Tupac Amaru en la plaza de Huacaipata. Hasta ahora existe la plaza. Huacaipata significa el lugar de las lágrimas, el lugar del llanto, que hasta ahora está en la misma ciudad de Cusco. Y Tupac Amaru entonces fue ajusticiado con su esposa Micaela y su hijo mayor y sus principales líderes que lo acompañaron. Otra vez, otro. Acá.
Eh, algunos historiadores como Durán Flores hablan del proyecto político de Tupac Amaru y dicen que estuvo esto en la formulación de edictos, bandos o disposiciones que dictó el Inca, 19 edictos en los que se denunciaban las exacciones cometidas por alcabalas, por repartimiento de las mitas. La mita minera era un impuesto obligatorio para las comunidades de realizar trabajo de explotación en los centros mineros, como parte del tributo en trabajo al Estado español. Esta mita era muy temido porque las condiciones de trabajo en los centros mineros eran realmente infrahumanos. Generalmente laboraban en lugares llenos de agua, de charco, de lodo, y entonces enfermaban rápidamente de los bronquios o de la pulmonía, neumonía, y además los gases y los tóxicos que emanaban los metales que encontraban al explotar las minas también los afectaban. Igualmente, aquellos que trabajaban en los hornos, que eran batizados con el viento, las guairas, ¿no? La fundición de los metales, luego salían a la intemperie, al espacio local, que son geografías de 3.500, 4.000 metros de altura, donde hay mucho frío, mucha lluvia, mucha humedad. Entonces el contraste violento de salir del horno caliente a la temperatura tan fría también igualmente motivaba muertes súbitas o violentas de los trabajadores mineros, de los mitayos. La mita es una práctica que habían hecho los incas, pero los incas hacían una mita más pedagógica, más de acuerdo a las necesidades de los pueblos sometidos. Conquistaban un pueblo que no conocía agricultura, entonces enviaban agricultores para enseñarles el control de la siembra, el manejo de las aguas, de las cochas, etc. Conquistaban un pueblo que no conocía nada de tejido, buscaban tejedores, no sabían nada de la religión del Tahuantinsuyo, mandaban a los maestros tejedores. De modo tal que cuando habían zonas de pueblos guerreros, enviaban mitayos guerreros para hacer que eviten la rebelión contra el Estado de los incas. Esta práctica de la mita inca fue llevada a la mita minera, que repito, causó mucho desastre, mucha quiebra demográfica, al punto de que cuando los mitayos salían de un pueblo a trabajar al centro minero, los sacerdotes decían misa de defunción porque sabían que ellos no iban a regresar vivos. O también al extremo, como dice Juan Pomayala, que las mujeres cuando parían hijos varones preferían matarlos porque así evitarían el sufrimiento de la muerte violenta en los centros mineros. La única forma de ponerse al margen de la mita era pagar los que tenían, digamos, caciques o indios con recursos económicos o fugarse a los bosques de la selva, razón por la cual muchos lugares en la frontera de la sierra fueron repobladas por población quechua, aymara, y hasta ahora existen estas comunidades nativas. Ahora, en general, pues, entonces, pero el movimiento de Tupac Amaru intentó ser un movimiento nacional. Se inspiró ideológicamente en los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso decía que el Perú es un país que tiene todos los recursos, todas las historias benignas, y por tanto sus habitantes deben vivir como hermanos entre mestizos, criollos. Había incluso un esclavo oblitas, que lo secundaba directamente, y muchos esclavos de las haciendas costeñas se sumaron a la rebelión de Tupac Amaru. Lo mismo hicieron los indígenas, los criollos. Pero al final hubo ciertas descoordinación e intereses que se fueron localizando. Los indígenas querían vengarse y saquear las propiedades de los criollos, y los criollos obviamente esto no lo podían aceptar. Además, los propios indígenas se dividieron, particularmente el cacique Pumacahua lideró un gran movimiento indígena contra la revolución de Tupac Amaru, con lo cual el movimiento fracasó.
Pumacahua, años posteriormente, se rebeló en armas, murió como patriota, pero en el momento de la revolución de Tupac Amaru estuvo al lado de los españoles. Entonces habría un proyecto político, después se declara la guerra a los chapetones, a los españoles, ¿no? Refiriéndose a los criollos y también que más tarde utilizarán la misma figura de Simón Bolívar y San Martín. También hay, dice, la presencia de los negros, los zambos, que van a ser incorporados, y se declara la libertad de los esclavos. O sea, Tupac Amaru es un líder que busca una alianza de clases, un frente común, una lucha contra la opresión colonial y una liberación nacional de manera muy marcada y notoria. Nuestro maestro Carlos Daniel Valcárcel en realidad era un fanático tupamarista. Él en los primeros años decía que era solamente una rebelión que no mostraba características esenciales como una revolución. La rebelión son acciones, digamos, reacción casi espontánea, no planificada. Las revoluciones son más planificadas y buscan transformar radicalmente las estructuras de poder y la cuestión política nacional. Posteriormente, el doctor Alcácer reconoció y reafirmó a Tupac Amaru como revolucionario y como precursor de la independencia nacional. Como una anécdota cuento que el doctor Alcácer estaba tan identificado con el personaje que incluso a su primer hijo varón le quería bautizar con el nombre de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, pero su señora se opuso, obviamente, pero al final él logró su prometido y le llamó a su hijo José Gabriel Tupac Amaru. Y él publicó entonces muchos libros que son los primeros y los más representativos sobre esta gran revolución de Tupac Amaru. Últimamente ha publicado un norteamericano, historiador Charles Walker, igualmente habla de la rebelión de Tupac Amaru. Son disquisiciones en las que de alguna manera se trata de repensar los mensajes de los tiempos anteriores, si son revoluciones o son rebeliones. Así como, por ejemplo, el tema de la independencia nacional, para algunos historiadores, como Heraclio Bonilla y Karen Spalding, fue una independencia concedida desde fuera y no lograda desde dentro. O sea, ellos afirmaban de que han sido Bolívar, San Martín, Cochrane y Sucre, etcétera, líderes libertadores externos al Perú, los que propician y logran la independencia. Cuando le preguntaron esta tesis al doctor Jorge Basalle, él, con la modestia del caso, dijo: cada quien opina lo que le parece. Pero a partir de eso preparó un libro que se llama El azar en la independencia, o los avatares de la historia nacional. Y ahí demostró la participación de las guerrillas, de las montoneras, de los esclavos, de los mestizos, de los criollos, en una serie de acciones consecutivas que comienzan en 1780 con Tupac Amaru y concluyen con la batalla de Ayacucho en 1824. A ver, otra. Miguel Baticorena fue un profesor sanmarquino, trabajó muchos años en el Archivo India de Sevilla y él tiene, digamos, una gran labor peruanista, vinculado incluso con investigadores franceses como Marcel Batallón. Baticorena en el archivo descubrió los manuscritos de Garcilaso sobre la Florida del Inca, la conquista de los españoles a un territorio norteamericano. Y nuestra Universidad Ricardo Palma publicó los manuscritos y la biografía de la Florida del Inca. También Baticorena plantea en relación a Tupac Amaru algunas tesis importantes que serían básicamente su programa político a través de lo que llama el cuerpo político. El cuerpo político se vincula a un organismo somático tradicional, pero también el cuerpo político implica la alianza de una serie de sectores sociales. En este caso, de mestizos,
de indios, criollos, ¿no? Que apoyarían una acción de Tupac Amaru que se consideraba el legítimo representante de la tradición de los incas. O sea, él buscaría la idea de la restitución, que el sistema colonial debía restituir al Inca la figura de sus ancestros. Por favor, puede pasar. Luego tenemos que igualmente, ¿no?, las visitas, los tributos a la mitad, el reparto, son tributos condenables y que la figura de Tupac Amaru sigue la tradición de los incas e incluso una tradición mesiánica. El mesianismo es una figura católica que plantea la idea de la llegada, la venida del Mesías, del Dios liberador, que permitirá, digamos, recomponer las injusticias y las maldades de su presente. Entonces Tupac Amaru tendría también cierta propensión mesiánica de ser el Inca liberador, el Inca redentor de los pueblos paisanos del mundo colonial. Luego tenemos a Alberto Flores Galindo. Dice que la noción de la nación como utopía. Dice que Tupac Amaru había planteado el concepto de nación como una utopía, es decir, como algo que se propone pero que no se logra finalmente. Y ahí reprodujo un texto de Flores Galindo cuando dice: hice en esta ocasión, aprovechando las críticas de Manuel Burga y Gustavo Capsoli para sostener la tesis que aquí se plantea en torno al problema del poder en una sociedad colonial. Entonces plantea que la primera tesis de Tupac Amaru es la lucha anticolonial, que aparece con edictos, con una serie de luchas contra las cargas fiscales, ¿no? Y la búsqueda de expulsar del país a los chapetones, a los godos, o sea, a los españoles. Y los bandos también de coronación, en la que se les reconoce como inca y que habían sido dados en 1781. Otra transparencia, no sé. Anterior que cayó, ¿no? Entonces, la situación radical contra el sistema colonial son los planteamientos de Tupac Amaru. Después, los propósitos integradores. La independencia es la integración del plan político de Tupac Amaru. Nueva forma de organización política, donde aparecía la figura del Inca Rey. El Inca Rey es un concepto importante que manejaron en este entonces, y es que la conquista de los españoles en 1532 fue considerado como un Pachacutic, con IC final, Pachacutic, 1532. Pachacutic en quechua significa un mundo al revés. Los gobernantes incas, los nativos que vivían, digamos, gobernando el Tahuantinsuyo, fueron desplazados, fueron ninguneados y pasaron a ser súbditos del rey de España y de los españoles, de los corregidores, de los encomenderos. Entonces debía plantearse la tesis de la restitución y además la búsqueda de los indígenas de que en algún momento se produciera un nuevo Pachacutic. Los incas volverían a retornar. En el siglo XVIII fue un movimiento nacional inca que propuso en muchos momentos el hecho de que los incas volverían a ser gobernantes. Juan Santos Atahualpa fue un gobernante, un inca en la zona de la selva de Chanchamayo, que se levantó en armas y fue un antecesor más directo de lo que haría Tupac Amaru posteriormente. Después de Tupac Amaru también hubo muchos otros movimientos en la que la figura de los incas aparece como una figura que lidera idealmente la posibilidad de la restitución del Tahuantinsuyo.
Yo he escrito un libro que se llama Ellos del Sol, Anarquismo, Utopía Andina, contextuado en 1919 y 30, donde rescato la figura de varios líderes del Cusco, Ayacucho y Puno, como Carlos Candelena, Miguel Quispe, entre otros, que se proclamaban incas redentores y que lanzaban grandes movimientos y levantamientos indígenas contra el poder oligárquico y el feudalismo centralizado en Lima. Y también la propia figura de Leguía, Augusto de Leguía decía también ser el Pachacútec, o sea, el gran gobernante del mundo de los incas. Así como más adelante, en las elecciones de Toledo, ¿no? Elian Carr, que era antropóloga, rescató muchos elementos de la cultura inca para postular el logotipo del partido, o sea, la mascapaicha, el logotipo del progreso de los incas y del país, la figura de la marcha de los cuatro suyos, la figura finalmente que Toledo era el gran Pachacútec que volvía al mundo del Perú para gobernarlo mejor contemporáneamente. Después de la asunción del poder, Toledo y Carpi y sus huestes fueron a Machu Picchu para la ceremonia de recuperación del poder, hicieron pagar por rito de la tierra, cantos en quechua y aymara, y finalmente terminaron una gran fiesta en Sacsayhuamán con una forma de reeditar la simbología del mundo de los incas en la acción política. Entonces, son expresiones de esta noción del Pachacutic, del mundo al revés, del retorno de los incas a la posibilidad de mejorar las condiciones de la vida contemporánea. Bien, en resumen entonces, estamos esta noche comentando la memoria de Tupac Amaru, que es un héroe nacional, precursor de la independencia, que plantea la unidad de los peruanos y la lucha común contra el colonialismo, y que las propias incoherencias y desajustes de intereses de los propios sectores que participan en la revolución no permitieron que esa revolución de Tupac Amaru triunfara. Sin embargo, fue una semilla que ha continuado hasta 1824, en la que se logró la independencia nacional. Y es justo entonces homenajear a este gran personaje en no solamente el recuento de los hechos de su programa político, sino también en la elegía y las alabanzas en los poemas y los cantares que hacen los poetas y los hombres creadores de la lírica y tejedores de la armonía y la felicidad. Además, es un honor para mí que el movimiento Huaca de poesía, ¿no?, asocie pues esta figura de Tupac Amaru con las actividades culturales que hacen. Las huacas eran los centros ceremoniales. En Lima había que hacer un mapa de las huacas, y ahí están todas las representaciones del culto al sol, del culto a la tierra, del culto a los dioses ancestrales. Y en ellos, ¿no?, hay que encontrar espacios no solamente de fe y de devoción, sino también de alegría y de conmemoración, de fraternidad. La huaca pucllana, por ejemplo, pucllana significa la huaca del fuego, de la alegría, de la belleza, ¿no? Entonces, la huaca, el momento poético que acompaña a nuestros compañeros, deseo que sigan haciendo este tipo de actividades, que seguramente va a ser el beneplácito de todos nosotros, y sobre todo que publiquen, que hagan conocer sus trabajos para poder leerlos, para poder transmitirlos en los cursos o las conversaciones que tenemos. Van a hacer también una representación fílmica, ¿no?, cine sobre Tupac Amaru. Yo vi la película que hizo Federico García, sobre Tupac Amaru, con Rolando Arenas, ¿no?, amigos entrañables que también aparecen
en esta escena, y actualmente el joven que representa Tupac Amaru le auguro mucho éxito en su representación teatral y sobre todo en que merezca el respeto de todos nosotros y el aplauso de ser simbolizante de un héroe popular nacional como es Tupac Amaru II. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Centro Español y de la Huanca's Poesía, estamos muy agradecidos por esta excelente participación de nuestro historiador Wilfredo Capsoli. Como el programa continúa y con el permiso de Cristian, vamos a presentar un número ahora artístico, poético. Bueno, agradezco la pregunta del señor. En realidad es un tema controversial porque efectivamente Colón pensó haber llegado a la India buscando las especies, los condimentos, las especerías. Y a los habitantes, al haber llegado a la India, le llamaban los indios. Esa denominación quedó prácticamente legitimada en el mundo colonial con una forma también de desigualdad social y de marginación, al punto de que se hablaba de que en el Perú colonial habían dos repúblicas, República de Indios y República de Españoles. Entonces, lo correcto, obviamente, es hablar de aborígenes o nativos. Lo cierto es que la noción del Pachacutic significa un mundo al revés. La conquista de 1532 fue un Pachacutic porque transformó toda la estructura de poder del mundo de los incas, haciendo que estos gobernantes pasaran a ser gobernados por los nuevos conquistadores. Y entonces esa evocación, esa posibilidad del retorno del Inca, de la posibilidad de un nuevo Pachacutic, ha dado lugar a que se produzcan, por ejemplo, movimientos como en Ayacucho, ¿no? En 1570 y tantos. Después, todos los ciclos de crisis, existía la noción del Pachacuti, del retorno de los incas. En general, entonces, la noción significa poner de vuelta, cambiar las estructuras del poder donde los gobernados pasan a ser gobernantes, ¿no? Y recuperan de esta manera lo que fueron los incas al momento de la conquista. En este caso, un Pachacutic sería básicamente una vuelta al poder del mundo de la gente de abajo, de la gente, digamos, marginal, subterránea, que implica socialmente distintos sectores que pueden ser criollos, mestizos, o aborígenes, o población afrodescendiente o chino descendiente. Esa es la noción de Pachacuti, que es la noción de vuelta al mundo anterior, vuelta a la felicidad anterior, en los términos de que Garcilaso presentó al mundo de los incas como un mundo de la felicidad, de la equidad y de la vida más democrática y placentera. Muchas gracias.